Esta lectura consta de dos partes. La primera parte habla sobre ti, a nivel profundo, a nivel íntimo, a ti, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que tú puedes sentir como persona, ¿no? Entonces, esa primera parte nos habla de eso. La segunda parte de la lectura nos habla de lo externo, del trabajo, del dinero, de todos los acontecimientos que van a estar a tu alrededor. Nos habla más los detalles de las situaciones. Entonces puedes elegir ir directamente a la segunda parte o puedes escuchar también algo sobre ti mismo que te puede ayudar, te puede dar pistas, te puede dar claves, te puede dar soluciones, te puede dar ideas. Es una lectura muy profunda, es general, por supuesto, porque vas a ver todo, desde los estudios, las relaciones con pareja, las relaciones sin pareja, todo. Esta lectura abarca todos los temas, incluso la salud. También nos habla sobre la salud. Nos habla de los retos, de las pruebas que van a ser puestas. ¿Cómo vamos a tomar nosotros ese reto? ¿Cómo vamos a tomar nosotros esa prueba? Entonces, nos puede ayudar mucho. Realmente esta lectura nos puede ayudar mucho. La hago mensual porque es muy completa y puede ayudarnos realmente durante todo el mes, porque nosotros podemos tomar decisiones, ver las advertencias que vienen del tarot y tomar la decisión adecuada en el momento. Diariamente hago lecturas también, pero saco un par de cartas. Pero es la energía que está en el día que nos acompaña y también nos puede ayudar, por supuesto. Pero esta es más general, es más completa, nos habla un poquito de más detalles. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y te invito a que continúes viendo tu lectura. Hasta luego. Hola, Cáncer. Bueno, vamos a verte primero a ti, Cáncer, a ver qué es lo que pasa contigo este mes. ¿Qué es lo que se va a estar moviendo en ti mismo, en tus emociones, en tus pensamientos? Bueno, aquí esta primera carta nos habla de tu estado de ánimo y nos dice que, bueno, puede haber cierta vacilación, cierta duda, cierta inseguridad. Es como que no sabes, hay confusión, un poquito de confusión. Vamos a ver, emocionalmente, ¿cómo estás? Emocionalmente, bueno, estás en un momento de reflexionar. No veo que haya una emoción resaltante, porque no veo emociones aquí. Aquí lo que veo es como un momento de reflexión, de mirar para adentro y parece como que no estás o que no están apareciendo ningún tipo de emoción. Hay un periodo de calma, ¿ok? Esta sería la mente inconsciente. Entonces en la mente inconsciente también veo como que hay pensamientos, pero trata de controlar esos pensamientos que puedan estar llegando. Es como que no permites que se desboquen y vayan y hagan lo que quieran. O sea, que esa mente haga lo que le dé la gana. No, aquí te veo como controlando esa mente. Está muy bien. El poder de la mente sobre la materia. Entonces aquí veo una actitud muy positiva. Estos serían tus sentimientos. Bueno, aquí veo sentimientos de calma, de tener paciencia, de comportarte de una manera serena, de ver qué es lo que estás haciendo, de tratar de solucionar las cosas, pero sí que veo mucha calma de tu parte, ¿ok? Incluso en la casa es como que hay como un silencio, una paz, una calma. Esto sería tu corazón. Aquí el corazón está lleno de esperanzas, lleno de confianza, lleno de alegría, con esperanzas. Esto es lo que nos está diciendo en tu corazón. Esta posición que vemos aquí es la mente inconsciente. En la mente inconsciente es un trabajo interno. Aquí me dice que algo está cerrando para poder sacar, aflorar todo ese potencial que tienes, esos recursos que puedes tener. Es como que se está cerrando, se está haciendo un trabajo de cerrar ciclos para poder realmente sacarlo mejor. Esta posición, esto es lo negativo en ti, ¿vale? Esto es lo positivo, y sí, hay como cierta inseguridad a lo mejor, pero es como que tienes la capacidad de decidir. Entonces, esto es positivo, porque si hay que decidir algo, pues claro, te lo planteas, lo reflexionas, lo tamizas, hasta que tomas una decisión adecuada. Y esto es lo que es positivo. Esto es lo que es negativo. Y aquí me está diciendo que como que a veces te derrumbas con facilidad, que puedes ofenderte con facilidad, que los choques morales es como que te afectan más que a nadie, como que te quejas de pobrecito, ¿por qué? ¿Hasta cuándo?
Esto es lo que veo que está un poquito, pero eso es tu parte negativa. Vamos a ver aquí. En la sexualidad, tu capacidad de moverte, de hacer cosas, de gestar, de gestionar. Entonces veo que tienes como, estás abierta o abierto, tienes como muchas posibilidades, estás viendo tus propias posibilidades para entrar en acción. ¿Eh? Entonces veo que sí, que tienes mucha capacidad de acción en este periodo. Vamos a ver lo que tu alma quiere para ti. Bueno, el alma lo que dice, despierta, despierta. Aquí está el planeta Urano en este arcano. Arcano es la carta. Entonces está el planeta Urano que dice, despierta. Eso es lo que quiere tu alma. Despierta, espabila. Porque estás como en una ensoñación. Y lo que tu alma quiere es como que te des cuenta. ¿Eh? Que aceptes los cambios que llegan, que aceptes con dignidad el cambio que pueda venir, que despiertes. Bueno, vamos a continuar con tus logros, tus logros y tus fracasos. Aquí veo cómo han influido en ti. Bueno, aquí veo como que sí, hay como mucho valor. Aquí te ven a ti como una persona valiente, con muchos valores también, con mucha seguridad, como que puedes tomar las cosas y salir adelante y enfrentarte a lo que venga. Te ven de esa manera y tú, bueno, de alguna manera sabes que puede ser posible, ¿no? Bueno, esto es lo que tú persigues. Aquí veo como que hay una persecución de las cosas materiales, de completar algo importante, de conseguir algo importante, sea como sea, manipulando, haciendo trampas, es como que estás como persiguiendo, porque el diablo que nos habla de las cosas materiales, básicamente, de la materia. ¿Ok? Entonces aquí esto es lo que veo, que estás muy enfocado con muchos deseos, muchos deseos. El enfoque es en los deseos. Quiero esto, quiero un buen trabajo, quiero una buena pareja, quiero un buen, vamos, quiero. ¿Eh? Esto es lo que veo que estás como con muchos deseos, eso es lo que persigues, deseos. Entonces, bueno, concreta. Esto es lo que está escondido. Esta posición que vemos aquí es como hay cosas que tienes, pero no usas, las tienes guardadas. ¿Y qué es lo que tienes guardado? Tu propia creatividad, tu propia capacidad para solucionar cualquier situación, pero está guardada. Sácala, desempólvala y úsala. Bueno, vamos a seguir. Ahora sí, vamos a ver la parte externa, todo lo que se está moviendo a tu alrededor, porque esto es lo de ti adentro, y esto es lo de ti afuera, que es lo que estás generando tú. Y voy a abrir todas las cartas para empezar a leer porque después me puedo perder. Mira, antes de nada te digo que puede haber un pleito, para algunos puede haber un divorcio, una separación, algún contrato se corta. Esto nos está diciendo esto. Te lo digo porque me llamó mucho la atención que es la casa de las uniones, de los divorcios también, de contratos, pero también de finalizar algo. Y aquí lo que veo es como que puede haber algún pleito por algo. Hay una ruptura de un asociado, de una pareja, hay una ruptura. Bueno, por eso quiero echarlas todas primero, porque me puedo perder. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver los detalles aquí y de las cosas externas. En las posibilidades nos dice que, bueno, realmente hay una decisión que vas a tomar para sentirte seguro, para sentir que tienes una base estable y segura. Esto es lo que veo que está en las posibilidades. Puede ser que la decisión que vayas a tomar para sentirse seguro sea cortar con esta persona que puede ser nociva, pero veo que hay un corte, ¿ok? En la situación económica, vamos a ver cómo está la situación económica. Hay cierto bloqueo en la economía, porque veo que hay cierto bloqueo en lo que es tu economía. También veo que el dinero que que vaya a entrar, porque sí que va a entrar un dinero, hay que tomarlo con mucha conciencia, porque sí que entra un dinero, y esta es como el principio de algo, pero hay que ser consciente cómo estás gestionando todo el dinero. Tener conciencia de eso es muy importante. Ser como prudente en todo lo que concierne a manipular, a gestionar tu dinero. En la segunda quincena del mes de marzo, aquí nos dice que se abren nuevas posibilidades laborales. Hay muchas posibilidades que empieces un trabajo o que te anuncien que puede haber un trabajo, porque incluso en las comunicaciones también nos sale como eso, que hay posibilidades de un trabajo interesante para ti. Pero ya te digo que puede ser en la segunda quincena, ¿vale? El dinero que tú percibes por tu trabajo
Mira, sí que puede haber un pleito por ese dinero, porque aquí está el diablo y no está por nada. Entonces, sí que vas a conseguirlo porque vas a conseguir recuperar ese dinero que te han pagado y no, o sea, que has trabajado y a lo mejor no te han pagado, pero puede ser que te hayas metido con pleitos, porque veo que pueden haber pleitos en ese aspecto, ¿ok? Pero hay posibilidades que sí entre ese dinero. De hecho, aquí me dice que se abre una puerta para que tú percibas dinero. Hay posibilidades de recibir dinero. Esta casa es la ley de causa, está en la ley de causa y efecto, o sea que sí que te corresponde y aquí veo que hay un ingreso económico para ti. Bueno, vamos a ver, los estudiantes. No, perdón, el trabajo, la situación laboral. Bueno, la situación laboral aquí en un principio, en el trabajo, parece o que tienes contactos con el extranjero o que vas a hacer un trabajo en otro lugar, ¿no? O que tu trabajo se refiera a que tú haces tratos con personas que están lejos o es una una, una gran superficie, un trabajo donde hay mucha gente. También veo que en ese sitio, ese jefe o esa persona que va al mando quiere ayudar, quiere estar ayudarte, ¿ok? Profesionalmente, que es esta posición, aunque tú tienes toda la capacidad, tienes valor y todo eso, aquí hay algo que es como que se tuerce. Es como que tienes la capacidad y todo, pero hay algo como que se va, se tuerce. Es como hay problemas, hay complicaciones. ¿M? Pero bueno, eso así son los trabajos a veces, ¿vale? Entonces veo que sí hay complicaciones. Hay un trabajo interesante, porque hay un trabajo interesante, pero también hay problemas tuyos. Profesionalmente veo que puede presentarse algún problema. Es como que no tienes un norte, como que las cosas van a la deriva y a su manera, o que se presentan historias que te perturban demasiado, ¿ok? Y eso sería en la primera quincena. La segunda quincena, bueno, sí que hay cierta manipulación aquí dentro del trabajo. Hay personas que a lo mejor no son de tanta confianza porque son un poco manipuladoras. Por eso está este pleito aquí. Porque aquí veo un pleito y una separación y un pleito, ¿ah? Un contrato que se rompe o algo así. Eh, y bueno, profesionalmente te digo que sí tienes posibilidades. Hay posibilidades, se presentan posibilidades laborales, porque sí, se presentan posibilidades laborales y muy halagadoras. Pero claro, siempre los jefes, por lo que veo, o las personas con quien estás trabajando, intentan hacer las cosas de una manera que no es correcta, ¿eh? Como que quieren saltarse la ley o como que hay como engaños, ¿ok? Y como vamos a quedar bien, pero esto lo voy a hacer yo bajo cuerdas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice del trabajo. Vamos a ver ahora los estudiantes. Ahora sí, los estudiantes, lo que están haciendo estudios de grado medio, yo veo que vas muy bien, realmente vas súper bien y continúa de esa manera porque, vamos, tienes toda la fortaleza para que las cosas funcionen adecuadamente. Y los que están haciendo estudios de grado superior, aquí te veo estudiando, sí que estás estudiando, eres una persona que absorbe con rapidez las cosas, pero a veces te dispersas, a veces como que te olvidas de tu responsabilidad para salir y divertirte, para estar con amigos y todo eso. Sin embargo, aunque haya eso, no veo que vayas a tener problemas, porque aquí dice, bueno, más adelante me recupero, ¿vale? Eso nos está diciendo. Vamos a ver ahora la salud. En la salud nos habla de vacunaciones. También nos está hablando de la cabeza. Puede haber dolores de cabeza, migrañas o algún problema en la zona de la cara, oídos, boca, nariz, ojos, ¿ok? Puede haber algún problema. Y lo que está, también está de salud, pero está como oculto, de alguna manera, está oculto esto de la enfermedad. Esta casa también nos habla de la enfermedad, de enfermedades y dice que hay agotamiento nervioso y ese agotamiento nervioso es lo que te hace sentir inseguro y vacilante. Y claro, cuando nos sentimos inseguros, como pensamos que hay más competencia o que no estamos haciéndolo bien, ¿no? Entonces eso afecta todo, ¿verdad? Todo.
porque al sentirte inseguro, pues mira, se baja todo, la energía baja. Entonces vamos a ver, los planes y proyectos. ¿M? Los planes y proyectos, sí, te veo como que vas a conseguirlo sea como sea. Lo que quieres lo vas a conseguir sea como sea. Vas a sobornar, vas a pagar, vas a manipular, pero vas a conseguirlo. Eso seguro. Eso seguro porque tiene esa fuerza del diablo para conseguir el objetivo que necesitas o que deseas. ¿Ok? Entonces los planes y proyectos van bien. En la, lo que quiere tu alma para ti, la energía que está bajando, te dije, es como de despertar, de darte cuenta quién es quién. Porque a lo mejor estás celebrando con alguien y ese alguien tiene otra idea que no tienes tú. Está pensando a lo mejor que va a sacar partido de ti para algo. Entonces, esto es lo que nos está diciendo lo que tu alma quiere. Em, que aprendas, ¿no? Que despiertes, que te des cuenta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás disfrutando? ¿Estás pasándolo bien? ¿Pero con quién? ¿Mm? Bueno, vamos a continuar con las comunicaciones. Las comunicaciones puede haber como que tengan que ver las comunicaciones con trabajo, como que hay posibilidades de hacer este tipo de trabajo. Aprovéchalo. Entonces veo que sí puede aparecer esa oportunidad. Sí que aparecen posibilidades, ¿ah? De entrar en acción, de hacer cosas que estén relacionadas con trabajo. Eh, Vamos a ver los sentimientos. Tus sentimientos, ¿cómo están en este tiempo? Como te dije ya, hay mucha tranquilidad, mucha prudencia. Estás atesorando todo eso que tienes para sentirte segura o seguro. A nivel de los sentimientos, a nivel del corazón, de la vida sentimental, también veo como que sientes que hay posibilidades, hay como que vas bien, como que sientes seguridad en esa persona o piensas que más adelante voy a sentirme más estable o más segura o más seguro con esta persona. ¿Ok? Necesitas como que esa protección de parte de alguien más. ¿Ok? Eso en la primera quincena nos dice que vas bien, que como que sí, hay esperanzas. En la segunda quincena también es como que hay algo que puede empezar. em, y te digo que yo te veo hacia la segunda quincena como que hay alguna fiesta, alguna reunión, algún encuentro con más personas también, pero te la vas a pasar muy bien, a nivel de sentimientos, de vida, de relaciones sentimentales. Ahora vamos a ver las personas que están en una relación sentimental, pero que no viven juntas. Vamos a ver esa persona cómo es. Esa persona puede ser muy seductora, muy manipuladora, usar sus encantos para conseguir lo que quiere. ¿Ah? Su parte negativa a lo mejor es como que no tiene los pies en el suelo, está soñando, tiene fantasía o es una persona bastante egoísta, pero no lo muestra, muestra como que es muy amorosa, pero te engaña, porque no es que te engañe con otra persona, no, 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 te engaña al decir que es tan amoroso o amorosa. Esta persona quiere seguridad, quiere tener como esa certeza, es una persona celosa, pero no lo muestra. Eso te digo que te engaña, no muestra los celos que tiene, no muestra que es una persona a lo mejor manipuladora, controladora, no lo muestra. ¿Eh? Entonces, vamos a ver las comunicaciones de esa persona hacia ti. Mm, bueno, te está diciendo, mira, yo quiero algo estable, algo seguro, tener una base. Eso es lo que quiero, ¿ok? Realmente no veo que sea mentira, porque aquí hay un sentimiento de que sí quiere, ve que hay posibilidades contigo. Eso también. Eh, y en la sexualidad, sí, puede ser muy bien, porque veo que puede estar muy bien, puede sacar como cosas interesantes en la intimidad con esa persona, sí. Pero las relaciones sentimentales con esta persona, al final, es como que puede aparecer para ti alguien más, en una reunión, en una fiesta, puede aparecer alguien más y se corta esa relación con este otro, con esta otra persona que era el primero o la primera, ¿ok? Entonces aquí veo como que esto queda fuera de lugar. Esta persona queda fuera de tu vida. Porque sí, aquí veo que hay una ruptura. ¿Pero por qué? Porque conoces a alguien. ¿Ok? Otra persona en una fiesta, en una reunión, o con amigos, o con familia, pero veo que hay otra persona que aparece. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora los que están en convivencia.
las relaciones sentimentales que están en convivencia. ¿Cómo está tu pareja? Bueno, aquí yo veo que no está muy contenta, es como un poco irritable dentro del hogar, es como que siente que no, las cosas no están bien, o que es una persona un poco dispersa, es una persona un poco insegura, tiene unos sentimientos aquí muy de mucha posesión, de mucho celo, de mucha manipulación. No es que vaya a ser todo el tiempo así, pero en este periodo va a estar de esta forma, de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, veo que está ahí como con celos, como queriendo dominar, pero es que en sí misma esta persona tiene algún problema. ¿M? Tiene unos pensamientos un poco que quiere hacer cosas diferentes, que quiere encontrarse con alguien, que quiere hacer otras cosas, ¿vale? Porque económicamente no veo que vaya mal tu pareja, ¿ok? Pero bueno, en la relación lo veo así. Íntimamente, aunque tú estás abierta o abierto, dispuesto a lo que sea con tu pareja, esta persona es como que está un poco, como que no expresa, no dice que si se siente bien o se siente mal, o está contento o está triste. No, nada, nada. Es como que hay intimidad, pero sí hay mucho amor, pero no expresa. Aquí es como que puede ser que esté ilusionada de alguna manera, porque a veces podemos ser fieles con la pareja, sí, pero se presenta alguien y nos cae bien, hay un feeling con esa persona, hay algo que va y viene. Eso no quiere decir que sea una traición. Hay sentimientos, es que hay atracción entre las personas y puedes sentirse atraído por esa persona. Simplemente, pero no veo que haya una traición, veo que está un poco revuelta tu pareja, Cáncer, ¿vale? Y bueno, esto es lo que hay para este tiempo, para este mes de marzo. Muchas gracias, Cáncer, y hasta la vista.